La familia Ortega había heredado una casa en las afueras de un pequeño pueblo de Castilla. No era una herencia inesperada, sino más bien una carga que nadie quiso discutir abiertamente. La casa había pertenecido al abuelo Ramón, un hombre huraño que murió en silencio, rodeado de rumores. Nadie de la familia la visitaba desde hacía más de 15 años. El lugar estaba aislado, rodeado de campos secos y caminos polvorientos. La fachada blanca se había agrietado y los postigos de madera colgaban torcidos. Era pleno agosto cuando los Ortega decidieron pasar allí una semana, convencidos por la insistencia de Marta, la madre, que quería recuperar algo de raíces para sus hijos. El padre Julián no dijo gran cosa. Siempre había evitado hablar de aquel sitio. Su silencio contrastaba con el entusiasmo forzado de Marta, que intentaba disfrazar de vacaciones familiares lo que en realidad era un regreso incómodo. Los hijos, Clara de 16 años y Andrés de 12, solo veían una aventura distinta a la rutina de la ciudad. El primer día lo dedicaron a limpiar. Al abrir las ventanas, el polvo se levantó como una nube gris que parecía resistirse a salir. Las habitaciones olían a madera húmeda, a ropa guardada demasiado tiempo. En una de ellas, Clara encontró un espejo cubierto por una sábana amarillenta. Julián lo retiró de inmediato, sin dejar que nadie lo mirara demasiado. Por la tarde, salieron al patio trasero. Allí quedaba un viejo pozo tapiado con piedras. Marta comentó que de niños ella y sus primos jugaban alrededor, aunque enseguida cambió de tema. Andrés intentó mover una de las piedras, pero su padre lo detuvo con brusquedad, un gesto tan inesperado que dejó al niño helado. Las noches eran peores. La casa crujía como si respirara. Julián dormía mal. Se levantaba varias veces para recorrer los pasillos en penumbra, comprobando cerrojos y ventanas. Marta lo observaba en silencio, fingiendo dormir, y sentía cómo el peso de algo no dicho se iba acumulando sobre la familia. Clara, con la curiosidad de la adolescencia, empezó a revisar cajones y armarios. En uno de ellos encontró una caja de madera pequeña, cerrada con un candado oxidado. No dijo nada, pero la escondió bajo su cama. Tenía la sensación de que ese objeto era importante, aunque no sabía por qué. El cuarto día, mientras Marta preparaba la comida, Andrés entró corriendo a la cocina, pálido. Había estado en el desván y aseguraba que allí arriba aún quedaban cosas del abuelo: ropa, papeles, una silla con marcas raras en la madera. Julián lo reprendió con dureza, ordenándole que no subiera más. Pero su voz temblaba, como si el niño hubiese tocado una herida abierta. Esa noche, Clara sacó la caja de madera y la colocó sobre la mesa de su habitación. Escuchó a sus padres discutir en voz baja en el comedor. No alcanzaba a entender las palabras, pero captaba un tono áspero de reproche antiguo. Tocó la caja con cuidado, como si pudiera arderle en las manos. El silencio de la casa parecía concentrarse en ese objeto. Clara pensó que, tal vez, dentro no había nada, o tal vez había algo que explicaba el miedo extraño de su padre, ese que nunca confesaba. Afuera, el viento golpeaba los postigos, y en la oscuridad del campo se escuchaba el ladrido lejano de un perro. Clara decidió esperar, pero en ese mismo instante, desde el desván, le pareció escuchar un golpe seco, como si algo se hubiera caído. Se quedó inmóvil. La caja seguía frente a ella. Clara no pudo dormir aquella noche. Se quedó despierta, con la caja de madera en el regazo, mientras escuchaba cada crujido del techo. El golpe del desván no se repitió, pero el silencio posterior fue aún peor, un silencio demasiado tenso, como si el aire mismo esperara algo. A la mañana siguiente bajó a desayunar con ojeras.
Marta le preguntó si había dormido mal, y Clara asintió sin dar explicaciones. Julián estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano, mirando el patio trasero. No había tocado su desayuno. Parecía cansado, con los ojos rojos. «Anoche creí escuchar un ruido arriba», dijo Marta, rompiendo el silencio. «¿Las vigas?», contestó Julián con rapidez, casi sin mirarla. «La madera se hincha con el calor», pero Clara percibió la tensión en su voz. Durante el día intentó abrir la caja. El candado estaba oxidado, pero aún resistía. Probó con horquillas, con un cuchillo, sin éxito. Andrés la observaba con una mezcla de miedo y emoción. «Papá nos va a matar si se entera», susurró. «Papá no quiere que sepamos nada», respondió ella, «y por eso tenemos que saberlo». Por la tarde, cuando Marta salió al mercado del pueblo y Julián se encerró en la habitación a dormir una siesta inquieta, Clara y Andrés subieron al desván. El lugar estaba en penumbra, con vigas llenas de telarañas y baúles cubiertos de polvo. En una esquina había una silla de madera con marcas profundas en el respaldo. Andrés pasó la mano por ellas. «Parece que alguien arañó la madera», murmuró. Clara se estremeció. Había papeles viejos esparcidos en el suelo y entre ellos encontró un sobre con el nombre de Ramón Ortega, el abuelo. Dentro había fotografías en blanco y negro, la familia reunida en ese mismo patio, pero con rostros rígidos, serios, casi hostiles. En una de ellas, Julián aparecía de niño, con la mirada baja. De repente, escucharon pasos en la escalera. Clara escondió el sobre en su bolsillo. Julián apareció en el umbral del desván con el rostro desencajado. «¿Qué hacéis aquí?», gritó, más asustado que enfadado. Los niños se quedaron petrificados. «He dicho que no subáis nunca más», añadió, y con un gesto violento cerró la trampilla del desván tras de sí. Esa noche cenaron en silencio. Marta intentó mantener la normalidad, pero su sonrisa forzada se rompía cada vez que Julián levantaba la voz sin razón. Clara sintió que todos en la mesa actuaban como actores en una obra cuyo guión desconocía. En su habitación, Clara volvió a examinar la caja. El candado estaba débil. Golpeó la bisagra con una piedra pequeña que había traído del patio, y finalmente el metal cedió con un chasquido seco. El corazón le martillaba en el pecho. Dentro había un cuaderno de tapas negras, gastado por el tiempo. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de anotaciones en una letra firme, masculina. No eran diarios comunes, eran listas, nombres, fechas, descripciones breves y en algunos casos palabras subrayadas como castigo, vigilar, obediencia. Clara leyó con la boca seca. Reconoció apellidos del pueblo, nombres de familiares lejanos. Entre las páginas había también dibujos toscos, un pozo, una escalera, un candado. Sintió un frío extraño recorriéndole la espalda. Andrés entró en ese momento y la sorprendió leyendo. Cuando vio el cuaderno, retrocedió un paso. «¿Qué es eso?». «Algo que papá no quiere que sepamos», respondió Clara. Antes de que pudieran hablar más, escucharon la voz de Julián en el pasillo. Clara cerró la caja de golpe y la escondió bajo la cama. La puerta se abrió lentamente. Su padre, con la cara cansada, los observaba. «¿Qué hacéis todavía despiertos?», preguntó. Clara sintió que la miraba demasiado fijamente, como si supiera. Julián entró en la habitación, se inclinó y revisó la ventana, los pestillos. Tocó la pared como si buscara grietas. No dijo nada más y se marchó. Pero Clara percibió en sus ojos algo peor que enfado, un miedo antiguo, clavado muy dentro. Cuando todo volvió a quedar en silencio, Andrés susurró: «Papá sabe lo de la caja».
Clara no respondió. Se quedó mirando la sombra de los postigos en la pared, sabiendo que esa noche nadie dormiría en paz. Los días siguientes se volvieron insoportables. El calor del verano se mezclaba con un silencio extraño, denso, como si la casa misma estuviera esperando una revelación. Marta intentaba mantener rutinas, preparar la comida, sacar las sábanas al sol, hablar de excursiones al río. Pero todo sonaba artificial. Julián estaba cada vez más irritable y los niños más atentos que nunca. Clara no dejaba de pensar en el cuaderno. Lo había escondido en su mochila, bajo ropa doblada, pero cada vez que pasaba por la habitación sentía que el objeto la llamaba, como si pesara más de lo normal. Por la noche, mientras todos dormían, lo abría a escondidas y copiaba algunas notas en un cuaderno escolar. No entendía del todo lo que significaban, pero percibía un patrón. Muchos de los nombres estaban tachados. Al lado de ellos aparecían anotaciones breves. No volvió, demasiado débil, obedeció tarde. Otros tenían flechas que apuntaban a palabras como vigilar de cerca. El estilo era frío, casi clínico, como si el abuelo Ramón hubiera catalogado personas en lugar de tratarlas como familia o vecinos. Una tarde, Clara decidió preguntarle a su madre. Mientras Marta pelaba patatas en la cocina, le mostró uno de los apuntes copiados. Un apellido común en el pueblo, seguido de una fecha. ¿Conoces este nombre?, preguntó Clara con voz baja. Marta se quedó rígida, el cuchillo suspendido en el aire. ¿Dónde lo has visto? En el desván, entre papeles. Marta no contestó. Siguió pelando en silencio, con las manos temblorosas. Finalmente dijo: «Son cosas viejas, hija, cosas de tu abuelo. No les des importancia». Pero el temblor en su voz revelaba lo contrario. Esa noche, Clara escuchó nuevamente pasos en el pasillo. Julián recorría la casa como un guardia nocturno. Cada crujido de la escalera, cada giro de la cerradura, sonaba más fuerte que cualquier tormenta. Clara comprendió que su padre no estaba protegiéndolos de algo externo, sino de algo dentro de la propia familia. Al día siguiente, Andrés desapareció durante 1 hora. Lo encontraron en el patio trasero, removiendo piedras del pozo tapiado. Cuando Julián lo vio, lo sacudió por los hombros con violencia inusitada. «He dicho que no toquéis eso», gritó, con la cara roja de furia. Andrés, con lágrimas en los ojos, solo repetía: «Quiero ver qué hay abajo». Marta se interpuso, rogando calma, pero la tensión ya era insoportable. Esa misma tarde, Clara tomó una decisión. Volvió a abrir el cuaderno y repasó las páginas buscando algo concreto. Entre las listas y las notas, encontró un dibujo más detallado. Un rectángulo con líneas onduladas en el centro, claramente el pozo del patio. Al lado, palabras subrayadas: silencio, guardar, obediencia. Sintió un mareo. Todo parecía encajar de forma inquietante. El miedo de Julián, la prohibición del pozo, las listas de nombres. ¿Qué había guardado su abuelo allí abajo? Clara mostró la página a Andrés esa misma noche. El niño se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿hay gente ahí dentro?, preguntó con un hilo de voz. «No lo sé», respondió Clara, «pero algo escondieron. Decidieron que tenían que mirar». Aunque el miedo los paralizara, la curiosidad era más fuerte. Esa madrugada esperaron a que la casa quedara en calma. Marta dormía con respiración pesada. Julián seguía levantándose de vez en cuando, pero alrededor de las 3 de la mañana su ronda se interrumpió. Clara y Andrés aprovecharon. Con linternas pequeñas salieron al patio. El aire estaba caliente y denso. Los grillos sonaban como agujas sobre metal.
Cuando apartaron algunas piedras del pozo, un olor agrio subió desde abajo, mezclado con humedad antigua. Clara tuvo que taparse la boca. Andrés iluminó el interior. Solo se veían paredes húmedas y oscuridad infinita. Ninguna cuerda, ningún cubo. Clara sintió que ese vacío absorbía la luz. «Ah, está muy hondo», dijo Andrés, casi fascinado. De pronto, escucharon un golpe seco dentro de la casa. La voz de Julián, furiosa, retumbó en la noche. «¡Clara! ¡Andrés!». Ambos se congelaron. Clara intentó colocar las piedras de nuevo, pero Julián ya estaba en la puerta del patio con una expresión desencajada, como si hubiese envejecido 10 años en un segundo. «¿Qué habéis hecho?». Su voz era ronca, irreconocible. Clara sostuvo la linterna con manos temblorosas. Supo que su padre no estaba simplemente enfadado, estaba aterrado. Julián no gritó más. Permaneció en la puerta del patio, respirando con dificultad, como si las fuerzas lo hubieran abandonado. Clara y Andrés lo observaban inmóviles, con la linterna aún encendida sobre las piedras movidas del pozo. Durante unos segundos nadie habló. Solo el canto monótono de los grillos llenaba el silencio. Finalmente, Julián se acercó despacio. Tomó a Andrés del brazo y lo apartó con brusquedad, casi con miedo de que el niño mirara demasiado adentro. Luego fijó la linterna en el hueco y, con un gesto desesperado, volvió a colocar las piedras. Sus manos temblaban tanto que casi se cortó con los bordes. «Este pozo no se toca», dijo con voz baja, sin mirarlos. «Jamás». Clara, armándose de valor, preguntó: «¿Qué escondió el abuelo aquí?». Julián la miró como si no la reconociera. Sus labios se abrieron, pero no salió palabra. Después, simplemente se dio la vuelta y entró en la casa. Aquella noche no hubo más rondas por el pasillo. Julián se encerró en su habitación y no volvió a salir hasta la mañana siguiente. Marta, al verlos tan tensos, intentó organizar un desayuno familiar. Hablaba demasiado rápido, cambiando de tema sin cesar, como si quisiera tapar con palabras el silencio incómodo. Clara observó que sus manos también temblaban. En cierto momento se le cayó una taza y Marta se echó a llorar en silencio, recogiendo los pedazos sin que nadie se atreviera a consolarla. Esa tarde, Clara decidió mostrarle el cuaderno. Lo puso sobre la mesa de la cocina, abierto en la página del pozo. Marta lo miró apenas un instante y luego cerró de golpe las tapas. «No deberías tener esto», dijo, casi en un susurro. «¿Por qué?», insistió Clara. «¿Qué significa? Tu abuelo estaba enfermo. Esas listas no tienen sentido. Solo obsesiones». Pero Clara no lo creyó. Vio el miedo en los ojos de su madre, el mismo que en los de Julián. Al caer la noche, Marta fue a hablar con Julián a su habitación. Los niños escucharon desde el pasillo. No entendieron todas las palabras, pero sí algunas frases entrecortadas. «Ya saben demasiado. No podemos seguir callando». Era su forma de castigo. Andrés, pálido, tiró de la mano de su hermana. «¿Qué castigo? ¿De qué hablan?». Clara no contestó. Sentía un nudo en la garganta. La tensión llegó al límite cuando, al día siguiente, apareció en el pueblo un vecino anciano que conocía a la familia. Se acercó a Clara en la plaza mientras Marta compraba pan. «Tú eres hija de Julián, ¿verdad?», le preguntó con voz grave. Clara asintió. «Entonces, ya sabrás. Lo del pozo». Clara lo miró sorprendida. El hombre se encogió de hombros. «Aquí todos lo sabíamos, pero nadie dijo nada. Era mejor así». Antes de que pudiera preguntar más, Marta regresó y el anciano se marchó cojeando, sin volver la vista. Esa noche, Clara se armó de valor. Con el cuaderno bajo el brazo, se enfrentó a su padre en el comedor. «Papá, dime la verdad».
Su voz temblaba, pero no se detuvo. ¿Qué hizo el abuelo con esa gente? ¿Por qué sus nombres están en esta lista? ¿Qué guardó en el pozo? Julián permaneció sentado con la cabeza entre las manos. No habló. Marta, de pie a su lado, susurró: «No abras viejas heridas, Clara». El silencio de su padre fue peor que cualquier respuesta. Clara sintió que la casa entera se inclinaba hacia el pozo del patio, como si todas las paredes condujeran a él. Esa madrugada, cuando todos dormían, Clara salió sola al patio. Con las manos temblorosas, apartó las piedras una vez más. El olor era insoportable, mezcla de humedad y podredumbre antigua. Se inclinó con la linterna y entonces lo vio, un destello metálico en la oscuridad, como el reflejo de un candado enmohecido. No alcanzó a distinguir más. Un ruido detrás de ella la hizo girar. Julián estaba allí, pálido, con los ojos enrojecidos. «No lo abras», susurró, casi suplicando. Clara lo miró fijamente. «Entonces, dime qué hay». Su padre cerró los ojos como si buscara fuerzas, pero no dijo nada. Clara no durmió esa noche. La imagen del destello metálico en el fondo del pozo le quemaba en la mente. Sentía que la respuesta a todo lo que estaba ocurriendo estaba ahí abajo, esperando ser revelada. Su padre podía seguir guardando silencio, pero ella no. Al amanecer, cuando aún no había salido el sol, despertó a Andrés. «Hoy lo abriremos», le dijo. El niño dudó, pero asintió con seriedad. No era valentía, sino una mezcla de miedo y necesidad de saber. Cogieron una cuerda que encontraron en el desván, una linterna más potente y una palanca oxidada. Cuando llegaron al patio, Marta ya estaba allí, sentada junto al pozo, con los ojos rojos de no dormir. «No lo hagáis», pidió en voz baja. «No es necesario». «Lo es», respondió Clara, «porque vosotros no vais a contarlo». Marta apartó la mirada, como si hubiera aceptado su derrota mucho antes de que empezara esa conversación. Con esfuerzo, movieron las piedras y colocaron la palanca. El olor subió como una nube densa. Clara iluminó el interior y vio el candado que había brillado la noche anterior. Cerraba una tapa metálica, casi oculta por el musgo y el óxido. Andrés sujetó la cuerda mientras Clara descendía unos metros con la linterna en la boca. El aire era sofocante. Cuando llegó a la tapa, pasó los dedos por el candado corroído. Bastó un golpe fuerte con la palanca para que cediera. El sonido metálico resonó en el pozo como un trueno. La tapa se abrió lentamente. Clara sintió que el aire frío del fondo escapaba, trayendo un olor insoportable. Iluminó con la linterna y lo que vio la dejó sin aliento. No eran restos humanos, como había temido. Eran cajas de madera y metal, apiladas cuidadosamente, como si alguien hubiera querido esconder no cuerpos, sino secretos. Clara empujó una de ellas. Dentro encontró ropa infantil, perfectamente doblada, y libretas con caligrafía de niños. Dibujos torpes de casas, árboles, personas con rostros tachados. Al fondo, una muñeca sin ojos. Sintió un escalofrío. Subió a la superficie con una de las libretas en la mano. Marta y Andrés la esperaban. Marta la reconoció de inmediato y se cubrió la boca con las manos. «¿Qué es esto?», preguntó Clara casi gritando. En ese momento, Julián apareció. Estaba deshecho, con la ropa arrugada, la barba crecida. Caminó hacia ellos despacio. «¿Son pruebas?», dijo al fin, «de lo que hacía vuestro abuelo». El silencio cayó como una losa. «Traía niños del pueblo aquí», continuó Julián con voz rota. «Decía que los educaba, que los corregía. Nadie quería hablar, nadie quería verlo, pero todos lo sabían». Clara apretó la libreta contra el pecho. «¿Y qué les hacía?». Julián cerró los ojos. «Castigos,
encierros. A algunos los devolvía, a otros no. Nunca lo supe todo. Cuando murió, lo tapamos. Nadie quería removerlo, ni yo ni vuestra madre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Marta lloraba en silencio. Andrés miraba el pozo con horror. Clara sintió una rabia ardiente. ¿Y nos trajiste aquí sabiendo todo esto? Quería cerrar el círculo, susurró Julián. Quería que supierais quién era, para que no se repitiera. Pero Clara no lo perdonó. Sabía que el silencio era otra forma de culpa. Durante el resto del día guardaron las cajas en la sala. Clara revisó una a una. Libretas, ropa, objetos robados a niños anónimos. No había huesos, pero la ausencia de cuerpos era aún peor. Significaba que habían desaparecido en otro lugar, tal vez en el propio campo, en tumbas olvidadas. Cuando cayó la noche, Clara se asomó una última vez al pozo. Ya no era solo un agujero tapiado, era el centro de un secreto podrido que había devorado a su familia. Se prometió que no guardaría silencio, aunque rompiera todo a su alrededor, porque el silencio había sido siempre la verdadera condena de los Ortega.